sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría, fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Demos gracias, Señor, por su palabra. Señor, grandemente tú eres bueno, tú eres poderoso, te glorificamos y te santificamos, y te damos tantas gracias porque nos permite estar en tu casa, cantar tus alabanzas, exaltarte, Señor, adorarte al Rey eterno, al Dios de los siglos, al Dios poderoso, al Dios soberano. Te engrandecemos, te bendecimos. Gracias por tu fidelidad y amor. Gracias por tu misericordia y benignidad. Y gracias, Señor, porque eres el Dios que has establecido un camino de gracia, de vida, de victoria, un camino de gloria para todos los que creemos y confiamos en tu palabra. Guarda el corazón de tu pueblo, extiende tu gracia a los que no están en este lugar y bendícenos en esta mañana sobreabundantemente con ríos de agua viva en nuestro interior, con esa presencia tuya que nos satura, que nos llena, que nos da seguridad, que nos afirma, que nos da paz, y con tu palabra, Señor, que es 7 veces purificada como en un horno. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. El tema de esta mañana es el Dios que muda los tiempos. Gloria a Jesús. Muchas veces cuando nosotros estamos pasando por momentos como estos, pensamos que cuándo viene el fin, que cuándo va a terminar. Yo me imagino que el pueblo de Israel en los 430 años de esclavitud pensaron que ellos nunca iban a salir de ahí. Yo me imagino que todos los procesos en el pueblo de Dios pensaban ellos que no iban a tener una solución, una salida. Se angustiaban y se agobiaban cuando hubo 3 años que no llovió sobre la tierra, en medio de las hambrunas que han habido en la tierra, en medio de todos los acontecimientos. Probablemente la persona dice, ¿qué sucederá? ¿Cuándo esto terminará? Verdaderamente, ¿qué pasará? Y eso no solamente nos sucede a nosotros, no solamente el corazón de nosotros es el que se sobrecoge con pensamientos como estos, sino que hace mucho tiempo un rey llamado Nabucodonosor también le vinieron pensamientos en su cabeza. Dice que él estando en su cama, vinieron pensamientos para saber qué había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios le mostró lo que había de ser. Vemos que no solamente el Dios responde cuando nosotros estamos orando, quizás una inquietud nuestra. Dice la palabra que Él conoce nuestros pensamientos antes de que nosotros expresemos la palabra. Y este rey sencillamente estaba preocupado sobre qué habría de venir en el transcurso de los tiempos. Pero Él es el Dios que muda los tiempos. Él es el Dios de los eventos históricos. Él es el Dios que lo conoce todo, que lo sabe todo. Nada escapa de las manos de Dios, ni alto ni profundo, ni por ancho que sea el lugar o la situación, escapa de las manos de Dios. Él es el Dios todopoderoso. Y dice que cuando el rey Nabucodonosor tuvo esos pensamientos que invadieron su mente, entonces el Señor permitió que él tuviera un sueño. Lo único fue que este sueño se le olvidó y él se preocupó tanto porque él sabía que era un sueño importante. Él sabía que era algo que le preocupaba. Así que él se preocupó tanto que quiso saber la interpretación y mandó a buscar a todos sus magos, a todos sus sabios, a toda la gente intelectual que él preparaba. Recordemos que aquellos varones que habían venido de Babilonia fueron preparados en todo el saber de este imperio. Y dice la palabra del Señor que ninguno de los sabios le pudo dar la interpretación. Nadie sabía cuál era el sueño del rey. Nadie podía decir nada. Entonces el rey dijo, ustedes están preparando una respuesta mentirosa mientras pasa el tiempo. Así que una sola sentencia habrá contra todos ustedes, y es que ustedes todos van a morir. Entonces no es fácil, ¿verdad que sí? Sabemos que ser rey de un imperio como este imperio tan dominante, todo lo que ellos determinaban o decían, así se cumplía. Así que Daniel, que era un hombre fiel a Dios, y otros jóvenes que también estaban con él, ellos también estaban envueltos en todo este panorama. ¿Y qué hizo Daniel? Dice que él fue astuto y él pidió ir a la presencia del rey. Y cuando estuvo en la presencia del rey, él dijo, yo quiero que tú me des tiempo y yo te mostraré la interpretación del sueño para yo orar al Dios Todopoderoso, al Dios que todo lo sabe. Nosotros leímos que suyos son el poder y la sabiduría, gloria al Señor. Así que cuando Daniel hizo esto, el Señor le mostró su misericordia. Y lo que nosotros leímos fue una actitud de acción de gracias de Daniel cuando él dijo, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y
porque ahora me has revelado lo que te pedimos. Gloria al Señor. Dice la palabra que Él es el Dios que muestra lo profundo, lo que no se ve, lo que el hombre no conoce, lo que nadie sabe. Él es quien lo muestra. Y dice la palabra del Señor que Daniel conoció ese asunto del rey y le dijo al rey la interpretación. Y le dijo: tú, oh rey, veías que aquí una gran imagen, era una imagen grande, su gloria era sublime, pero su apariencia era de aspecto terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de la era del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Así que ese fue el sueño, un sueño extraordinario. Yo creo que ninguno de nosotros nos hemos soñado algo así, algo muy extraño, algo hasta complicado, una imagen sublime en gloria, pero también terrible en aspecto. Y el rey no entendía nada de lo que él había visto. Él se quedó viendo hasta que vio aquella roca cortada no con mano que cayó en los pies de aquella imagen que desmenuzó todo. No era un ídolo, era una gran estatua. Y dice que lo desmenuzó todo hasta que no quedó rastro de ninguno de estos materiales, de ninguno de estos metales, hasta que esa piedra que cortó esa imagen, entonces dice que se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Alabado y bendecido es el Señor. Cualquiera de nosotros que estuviéramos en un momento como esto, también nos vamos a espantar. Y dice la palabra que entonces Daniel comenzó a darle la interpretación al rey. Y lo primero que le dijo al rey fue: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Qué le había dado el Dios del cielo a este rey? Poder, fuerza y majestad, reino. Y aunque los gobernantes de este mundo y los reyes de este mundo no reconozcan al Dios que hizo los cielos y la tierra, y no reconozcan que por ese Dios todopoderoso ellos gobiernan y ellos reinan, eso no impide que Dios manifestará su soberanía. El Señor manifestará su gobierno, y eso no quita la responsabilidad que tienen los gobernantes para con Dios. Y vemos que Él le dijo: tú eres esa cabeza de oro, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestia del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Todo ese dominio que tú tienes no es tuyo. Sabemos cómo este rey se engrandeció. Sabemos cómo este rey tuvo un tiempo como enloquecido, porque él quiso tomarse la gloria para sí. La Biblia dice que el imperio babilónico fue el primer imperio de la historia. Dice que en los años del 605 al 538 antes de Cristo fue el primer imperio mundial. Entonces vemos cómo este rey se sentía engrandecido, soberano, con todo el poder, con todo el dominio. Pero la majestad, la fuerza y el dominio le había permitido el Dios del cielo. Asimismo a nuestros gobernantes, hacia todo el que está en eminencia, Dios permite los lugares. No es por nuestra propia fuerza ni por nuestra sabiduría. Por eso nos dice el libro de Proverbios que no confiemos en nuestra propia opinión y que todos nuestros caminos los pongamos delante de Dios. Que cuidemos nuestro corazón de la altivez, de la arrogancia, de enseñorearnos. La Biblia exhorta que los reyes de las naciones se enseñorean de las naciones y creen que ellos son los dueños. Pero ¿de qué les vale si ellos ganaran el mundo entero y al final perdiere su alma? Es mejor honrar a aquel que da la vida. Es mejor honrar a aquel Dios poderoso. Es mejor exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es mejor honrar al que cuyos son los tiempos y las edades, el que pone reyes y quita reyes, que en su poder está la gloria, que en su poder está la majestad y que su reino es eterno. Alabado y bendecido es el Señor. Alabado y bendecido es el Señor. Daniel al rey: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y esto era los pechos y los brazos de plata. Este era el imperio medo-persa. Gobernó desde el 539 hasta el 330 antes de Cristo. Las naciones que conquistó fue Egipto, Libia y Babilonia. Se caracterizaba porque un pueblo era más fuerte y más honorable que el otro. Los medos eran más honorables que los persas y era también un imperio fuerte.
Asimismo como la plata es un metal resistente, este era un imperio fuerte. Y dice, y luego un tercer reino del bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Luego vino el imperio griego, que gobernó desde el 331 al 63 a.C., conquistó al mundo, dominará a todos, conquistó todo el mundo que había en ese entonces. Y luego de ese gobierno, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza, rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El imperio romano dice que desde el año 63 a.C. hasta el 565 de Cristo, representado por las dos piernas que eran de hierro. Este se dividió en dos partes, oriente y occidente, por eso la simbología de las dos piernas. Y dice la palabra que este imperio fue fuerte y que implementó esa fuerza, así mismo como es el hierro, pero era una fuerza destructiva. Nosotros sabemos que fue un imperio arbitrario, que fue un imperio violento, que había mucho maltrato, las personas físicamente eran maltratadas. Fue bajo el poder de este imperio que Cristo murió en la cruz, esa cruel muerte, ese tiempo tortuoso donde fue lacerado, donde le golpearon sus espaldas, donde dice la palabra que fue desfigurada su apariencia más que la de los hijos de los hombres, porque era un imperio, así se le denominaba, el imperio de hierro, una fuerza destructiva que desmenuzaba, que degollaba, que mataba, que destruía. Ese era el imperio romano. Y dice la palabra del Señor que esta imagen hasta ahí, hasta donde nosotros vamos, hasta las piernas, que eran las dos de hierro, todavía nos faltan los pies, pero esta imagen no es más que un cuadro de la historia humana. Verdaderamente la gente piensa, el que no conoce a Dios, el que no vive para Dios, el que no le teme ni cree en su palabra, que el mundo es duradero y que la civilización es fuerte. Pero el mundo de hoy descansa en una zapata que está quebradiza, unos pies de hierro y de barro que son quebradizos. Y en una zapata así el mundo no puede permanecer por mucho tiempo. Nosotros vemos que así como se fueron degradando el valor de estos metales, de oro a barro, así mismo se ha ido degradando, así ha ido perdiendo fuerza la civilización humana, así ha ido perdiendo fuerza el hombre. Y aunque se ha aumentado la ciencia, y aunque hay mucha sapiencia, y aunque hay muchos materiales, muchas industrias, y aunque todo se ha desarrollado, y aunque el hombre tiene mucho conocimiento y todos exponen y todos hablan, muchos se han alejado y apartado de la palabra del Señor, muchos le han dado la espalda al Señor, y el pecado siempre los llevará a muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y por eso dice la palabra que se aumentaría la ciencia, pero el amor de muchos se enfriará. Porque aunque hay poder para el hombre y aunque hay ciencia, no hay respuestas a situaciones como las que estamos viviendo. Pero hay un Dios en el cielo que tiene todo el dominio y toda la gloria. Amén. Cada uno de estos imperios también tenía una forma distinta de gobierno. El imperio babilónico tenía un gobierno absoluto, un solo rey mandaba sobre todos. Dios le había dado autoridad hasta sobre las aves y hasta sobre las bestias. Era absolutista, tenía toda la autoridad y todo el dominio. El imperio medo-persa era un rey también, pero este se basaba en príncipes que hacían cumplir las leyes. Recordemos que en los tiempos de Daniel, el rey Darío tenía 120 sátrapas, 120 príncipes que eran los que hacían cumplir las leyes, y que las leyes medo-persas no se podrían abrogar. Una vez emitida, no se podía cambiar nada de ella. O sea que ellos eran fieles a sus leyes. El imperio romano tenía un rey y un ejército, y como era un rey que comandaba un ejército, lo conquistaron todo. Un ejército que se dejaba llevar por su capitán. Así que dominaron todo y conquistaron todo. Y vemos que el imperio romano, lejos de ser una república, era un gobierno militar. Dice que eran militares que hacían cumplir las leyes, y por eso era un gobierno de hierro, era un gobierno severo. Dice que ejerció un tremendo poder militar, y era ese poder destructivo, sus arbitrariedades, violencias y torturas. La podemos observar en los castigos de cruz, de crucifixión que le daban, de tortura a los que eran malhechores. Era un gobierno terrible. Nosotros sabemos que ellos echaban a los cristianos a los leones, y que ellos también quemaban
lugares enteros, ellos hacían como querían. Era un gobierno arbitrario que hacía cumplir lo que quería a través de la violencia, un gobierno de hierro. Y nosotros vemos que aunque el Imperio Romano aparentemente desapareció, no lo vemos, pero sí sus leyes, sus instituciones y toda su filosofía permanece hasta el día de hoy. Hasta hace poco nosotros mismos confesábamos que éramos universales, que éramos apostólicos y que éramos romanos. O sea que la filosofía de ese imperio ha permanecido hasta nuestros días. Entonces, todo este cuadro de la historia humana hasta las piernas, ahora llegamos a los pies, en parte de hierro y de barro, y es lo que representa nuestro gobierno actual. Nuestro gobierno actual está representado por esos pies, porque dice que el hierro representa la ley y la justicia, pero el barro representa la humanidad. Nosotros somos formados del polvo y somos barro en las manos de Dios. Entonces, cuando la ley y la justicia se aplica a la humanidad, se desarrolla lo que se llama la democracia. Y sería precioso cuando todos vivamos por una ley justa y por una ley santa, y cuando todos queramos oír lo que Dios establece para las naciones. Pero verdaderamente la democracia tiene una fortaleza, y esa fortaleza es la ley. Pero lo que no es fuerte de la democracia es cumplirla, porque está trabajando con la naturaleza humana. Y nosotros sabemos que los hombres han desechado la ley de Dios, y que a los hombres no les gusta ser limitados por las leyes de Dios. ¿Cuáles son las características de los gobiernos hoy en día? Nosotros vemos que lo que predomina es la corrupción y la impunidad. Todo el mundo quiere hacer como quiera, pero que no se le pida cuentas. ¿Y por qué abogan nuestros actuales políticos? Cuando nosotros veíamos esta campaña y lo que ellos abogan, cualquiera dice, Dios mío, hoy solamente se aboga por eso. Hoy solamente hay personas que se perfilan y dicen, yo voy a luchar por eso. Y nosotros estamos oyendo esas voces. Dentro de esas voces, la desconstrucción del modelo familiar heterogéneo, igualdad de derechos en las familias homogéneas, que puedan ellos adoptar y también criar hijos, el derecho que tienen las personas sobre sus cuerpos para elegir su identidad. En otras naciones ya se ha naturalizado el cambio quirúrgico del sexo, es permitido. Y lo peor de esto es que se lo hacen a niños que todavía no tienen una personalidad para ellos determinar en realidad quién quieren ser. Se enseña que las familias heterosexuales no es más que un enfoque de la sociedad, y se saca del panorama a Dios, y se saca al Dios que hizo los cielos y la tierra, y que le ha dado el dominio, el que pone reyes y el que quita reyes, el que ha dado el dominio a los gobernantes. Lo han sacado del plano, y los hombres, por su grandeza, por su arrogancia, ensimismados, creyendo que de ellos viene la gloria, el poder, la autoridad, creyendo que ellos son los sabientes, entonces se han apartado del Dios Todopoderoso. Y qué dolor da esto. Ellos también abogan por la despenalización del aborto, que cualquier persona aborte y que no haya ninguna ley para aplicársela. Y cuando nosotros vemos esto, decimos, verdaderamente este es un mundo que está sobre unos pies quebradizos. Esta es una civilización que se pierde sin Dios. Esta es una civilización que se aparta del que lo creó. Esta es una civilización que acorta ella misma sus días. Esta es una civilización que no honra al Dios que da la paz, al Dios que da la vida, al Dios todopoderoso, al Dios que da el pan, al que hace que la tierra fructifique, al que hace que los animales se multipliquen, al que nos da el espíritu. Alabado y bendecido es el Señor. Tu nombre, Jesús. Una civilización muerta. La palabra del Señor nos dice en el libro de Ezequiel que si el inicuo se apartare de todos sus pecados, guardares mis mandamientos, hiciere conforme al derecho y la justicia, no morirá y vivirá, ha dicho Dios. Pero el hombre no quiere sujetarse a la ley de Dios. El hombre no quiere vivir. El hombre lo que quiere es seguir el pecado, y el pecado nos va a llevar a muerte. No solamente a la muerte física, sino también a la condenación eterna. El Señor dice también en el libro de Ezequiel, porque no quiero la muerte del que muere, convertíos y viviréis. Así que el único camino que nos lleva a vida
es nosotros tener la ley del Señor sobre todas las cosas y convertirnos a Él. Este es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y en este tiempo que nosotros estamos viviendo, vemos que las naciones se han unido. Nosotros oímos hablar de esa globalización. Hemos oído hablar de esa globalización donde los hombres, no importando la creencia, el credo o lo que practique, será tomado como un ser humano con los mismos derechos. Y vemos esa globalización de las naciones que está unida hoy supuestamente para resolver todos los problemas de las naciones. Pero ustedes ven que aunque ellos estén unidos, ustedes buscan, ¿y qué fue lo que hicieron en el problema de Haití? ¿Y qué fue lo que hicieron en los diferentes, ahora qué es lo que han hecho? ¿Qué fue lo que hicieron en las diferentes Libia y todas esas guerras que hay? ¿Qué han hecho? ¿En qué han intervenido? Y usted se da cuenta que no hay nada, no hay nada. Pero dice la palabra del Señor que habrá un último gobierno, y ese último gobierno nos dice en Daniel 2:41. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Después que pase este tiempo de democracia, porque todavía nosotros estamos en democracia, y todavía nosotros vemos que lo que yo le digo, la gente aboga por ciertas leyes, pero nosotros no hemos visto un rey abierto que diga, yo me levanto contra el Dios del cielo, las leyes serán estas, arbitrariamente esto se va a cumplir. Entonces dice que vendrá un último gobierno sobre la tierra, que es el gobierno del anticristo. La palabra del Señor dice que ya está puesto en acción el ministerio de la iniquidad. Pero cuando surja este gobernador, que tiene características distintas a todos los gobiernos que nosotros hemos visto sobre la tierra, dice en Daniel 8:23 que es altivo de rostro y entendido en enigma. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. No respetará Dios alguno, porque sobre todo Dios se engrandecerá. Entonces, todo lo que nosotros vemos que la humanidad está abogando hoy, aun cuando estemos en democracia, y el perfil que el mundo quiere seguir, está preparando la plataforma para ese hombre de pecado que nos dice 2 de Tesalonicenses 2:3, que nadie nos engañe, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. El hijo de perdición, el hombre de pecado. Y la apostasía es muchos negando la fe, muchos negando a Dios, muchos diciendo que el Señor no existe y que nosotros podemos hacer como nosotros querramos y vivir de la forma en que nos antoje. Y nosotros vemos que ese es el camino que el mundo de hoy está tomando. Nos dice la palabra del Señor también en el libro de Daniel, que ese gobernante que será distinto a todos, saldrá de la unión de 10 naciones, y esas 10 naciones él va a derribar a 3, probablemente las 3 que no estén de acuerdo con sus planteamientos. Y dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 derribará. Ya le hablé de cuáles son las diferencias que va a tener este gobernante. No va a ser como nosotros vemos hoy, abogando por algunas leyes para ver si la aprueban, sino que con arbitrariedad implantará su gobierno. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ya no es que se va a abogar, sino que cambiará los tiempos y la ley. Va a establecer leyes horribles. Va a establecer leyes arbitrarias. La humanidad se va a deshumanizar con todo lo que nosotros vemos de la aprobación de lo que es el matrimonio que no es heterogéneo, el matrimonio homosexual, con lo que es la aprobación del aborto y todo lo que va en contra de lo que el Señor establece. Cada quien podrá elegir su sexo, su identidad, y todo va a ser un gobierno arbitrario. Dice la palabra del Señor que tendrá un gran poder económico, porque Él hará que todos, con una marca en la frente o en la mano, no puedan ni comprar ni vender, si no sea con esa señal, que será su nombre o su marca o el número. Nosotros sabemos que aunque hoy se esté hablando del chip que la persona tiene para su registro médico y también para sus datos personales, no es el chip que va a contener la información de ese tiempo, porque ese tiempo será el nombre, será la marca o será el número.
Entonces, pero sí, todo lo que nosotros estamos viviendo hoy es una plataforma de ese gobierno. Nos dice la palabra del Señor que también tendrá un gran poderío religioso, pues dice en Daniel 8:25 que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes. O sea que se levantará contra el príncipe de los príncipes, que es el Señor. Destruirá a muchos y actuará sagazmente, porque dice que lo hará no con su poder. Nosotros sabemos quién le da el poder al anticristo. Dice que su poder se fortalece más, no con su propia fuerza. Causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Hará arbitrariamente. Y su fuerza, nosotros sabemos de quién la recibe. Dice que es por medio de Satanás, que recibirá toda esa autoridad con quien va a gobernar y así la va a implantar sobre la tierra. La palabra del Señor nos dice que la doctrina que tendrá, la palabra del Señor no, la doctrina que va a tener este gobernador es que el gobierno es el poder supremo ante el cual debe subordinarse todo, incluso la conciencia humana, incluso Dios y sus leyes. Y como representante del gobierno, entonces él exigirá adoración. Todo debe estar sujeto primeramente al gobierno. La palabra del Señor dice que es un inicuo cuyo apenamiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios mentirosos y todo engaño de iniquidad. Entonces nosotros vemos que la lucha que inició en aquel entonces, cuando aquel ángel se levantó contra el Señor, dijo: subiré a las alturas, seré semejante al Altísimo y recibiré toda la gloria y toda la honra. Y como nosotros vemos que el mundo se ha ido desvirtuando, toda la gloria y toda la honra, nosotros vemos un cambio en la humanidad, aún en la música y en todo lo que se hace, una gloria al hombre, una exaltación aún al satanismo. Muchos abiertamente lo practican, cada quien sigue su credo, cada quien sigue su ley. Se manifestará este gobernante que con todas estas ideas que tiene el mundo de hoy, sabemos que la civilización se debilitará, porque muchas personas no uniéndose en una familia heterogénea, sabemos que se va a limitar la humanidad y que la sociedad se irá debilitando, como se vio en esa estatua, desde el oro hasta el barro, se irá debilitando. Esos pies quebradizos nos habla de que este mundo de los hombres, este gobierno de los hombres, le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo al gobierno de los hombres, pero no al gobierno de Dios, porque el gobierno de Dios es sempiterno. Eso fue lo que dijo Daniel. Su gobierno es sempiterno. Él quita reyes y pone reyes. Él es el Dios de los tiempos y de las edades. Suyo es el poder y suya es la majestad. Alabado y bendecido es el Señor. Y nos dice que en los días de estos reyes, cuando estas naciones aparentemente estén unidas, pero que sabemos que como el hierro no se une con el barro, no harán alianza entre ellas, porque es como un resurgimiento del imperio romano. Ese imperio que nosotros vemos sus leyes, que nosotros vemos sus filosofías y sus instituciones que a través del tiempo han permanecido, es un resurgimiento. Y aunque aparentan estar unidas, ellos no harán alianza entre ellos, porque el hierro con el barro no se puede unir. Y dice la palabra del Señor que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Alabado y bendecido es el Señor. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, asimismo ellos serán desmenuzados. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y ese reino que no será sustituido, y ese reino que no será quebrantado, y ese reino que es eterno, es el reino de Jesucristo. Alabado y bendecido es el Señor. Él es la roca inconmovible de los siglos. Y dice que en los tiempos de esos reyes, entonces el Señor vendrá con poder y gran gloria. El Señor vendrá montado en aquel caballo blanco. El libro de Apocalipsis lo describe y dice: veo el cielo abierto y un caballo blanco y un jinete lleno de valor.
La palabra del Señor dice que su ropa está teñida en sangre, porque es el cordero inmolado, es el verbo de Dios, y de su boca sale una espada aguda con la cual regirá las naciones y gobernará las naciones y las regirá con vara de hierro. Alabado y bendecido es el Señor. El reino de Jesucristo será implantado sobre la tierra. La palabra del Señor dice que el anticristo será atado y lanzado en el lago de fuego, el falso profeta también, y que los demás, todos los ejércitos que Él reunirá para ese día en que Cristo venga en su segunda venida, todos ellos serán muertos por la palabra que sale, por el fuego que sale de la boca del que monta el caballo blanco. Alabado y bendecido es el Señor. El libro de Apocalipsis nos dice: los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo. Alabado y bendecido es el Señor. Después de ese tiempo habrá un tiempo de gloria, de paz sobre la tierra. 1000 años el Señor gobernará las naciones, y las naciones se sujetarán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero sabemos que luego que dice que Satanás será atado por 1000 años, y luego que éste sea suelto después de los 1000 años, se levantará de nuevo para tratar de destruir al Señor. Y dice que el Señor lo va a destruir con la espada que sale de su boca. Satanás también será lanzado al lago de fuego. Y dice que nosotros viviremos con el Señor, y serán establecidos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales reina la justicia. Dice el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 15, verso 24, que luego al fin, cuando dice que el Señor sujete a Él todo dominio, todo señorío, todo principado, y todos sus enemigos sean sujetos debajo de sus pies, porque es necesario que todos sus enemigos sean sujetos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte, y no habrá más llanto, y no habrá más muerte, y no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron ya, y nosotros seremos reyes y sacerdotes, y viviremos y reinaremos con el Señor para siempre. Alabado y bendecido es el Señor. No hay ningún tiempo que escape de las manos de nuestro Dios. El libro de Daniel, verso 7, verso 26 dice: pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Alabado y bendecido es el Señor. Amén. Así que es el Rey de gloria. Nosotros le agradecemos, porque suyos son los tiempos, suya es la majestad y la gloria. Él es quien quita reyes y pone reyes. Él es el Dios de gloria. Él muda los tiempos y las edades. Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de nuestros padres, te damos gracias, porque nos has guardado y en este tiempo nos has preservado. Amén. Nos has dado de tu espíritu para que seamos una iglesia que va a permanecer unida, porque ni las fuerzas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Perseveraremos en este tiempo, porque su palabra ha sido implantada y hemos sido sellados con el Espíritu Santo como unas arras, como una garantía de que nosotros somos preservados para el día de su redención. Así que glorifiquemos, bendigamos a Dios, alegrémonos en el poder de su fuerza, y lo que yo les exhorto hoy es: lean mucho la Biblia, léanla, léanla, léanla y léanla, porque el Señor es fiel y verdadero. Amén. Gloria a Dios. A darle las gracias, porque Él es bueno, porque nada es sorpresivo para el Señor. Él es todopoderoso, Él es el Dios enaltecido y el Dios de gloria. Señor, te glorificamos y te engrandecemos. Te damos las gracias porque tuya es la victoria y tuya es la gloria. En aquel día, cuando todos esos ejércitos se levanten para guerrear contra ti, tú llamaste y convocaste aún a las aves del cielo, a todas las aves carroñeras que vengan para comer carnes de caballo, de capitanes, de poderosos, de fuertes, todos los que creen tener el poder, todos los que creen ser los señores del mundo, todos los que creen tener el dominio y el control. Pero sabemos, Señor, que en medio de los tiempos tú eres el que los muda, el Dios de los tiempos y de las edades.
Permite que tu pueblo tenga un corazón fuerte. Permite que seamos valientes. Tú no nos has dado un espíritu de cobardía. Si Daniel fue valiente, si sus compañeros fueron valientes, si fueron valientes todos los que fueron transportados a Babilonia, si fueron valientes todos los que tuvieron que sufrir el sacrilegio de los romanos, si fue valiente el mismo Cristo. Él dijo, ahora está turbada mi alma, pero ¿qué haré? Porque para eso he venido a esta hora. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Presérvanos en tu gracia, Señor. Ayúdanos a tener la mirada tuya, que tú seas el ancla de nuestra fe y que tu verdad permanezca en nuestras vidas. Permítenos anunciar este evangelio. Somos reyes y sacerdotes para ti y te damos a ti la gloria y la honra. Cubre tu pueblo con paz y guárdanos en plena sanidad para